Gracia y paz de parte de Dios nuestro Señor para todos ustedes, amados hermanos, que hoy la bendición del cielo descienda con toda su fuerza sobre sus corazones. El Señor les conceda la alegría que más anhelan, que hoy el Señor les traiga la salud a su cuerpo, a su alma, que derrame su Espíritu Santo para que esta palabra que vamos a escuchar traspase nuestros corazones, nos llene hoy de fortaleza y siga siendo luz en nuestro caminar, en este seguimiento de Dios. Les invito para que con mucho amor en este día sábado recibamos la palabra de Dios. Vamos a tomar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 11 de los versos 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él repuso: «Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imaginemos por un momento cómo sería la admiración de las multitudes al escuchar hablar a Jesús, proclamar palabras como nadie lo había hecho, con autoridad, palabras que traspasaban los corazones, palabras que llenaban de esperanza, de alegría, palabras que llevaban fuego, que transformaban los corazones, palabras que se certificaban también con los milagros que Jesús realizaba. Y por eso el asombro de las multitudes. Y es cuando se levanta esta mujer a decir: dichosa aquella madre que te llevó en el vientre, aquellos pechos que te amamantaron. Y Jesús va a dar esta palabra tan hermosa de consolación para nosotros hoy. Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la llevan a la práctica. Ciertamente, hermanos amados, nuestra alegría, nuestra dicha debe estar en guardar la palabra de Dios, en vivirla, en hacer su voluntad. Como Jesús decía: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, la obediencia al Padre. Porque Jesús toda su vida la vivió en obediencia. Y si nosotros hoy escuchamos la palabra de Dios y reconocemos que esta palabra es espíritu, que esta palabra es vida, que en los labios de Jesús no hay mentira, no hay engaño, sino que Él es la verdad, que Él es la luz que viene a iluminar el mundo, y seguimos esta palabra, tengamos la certeza que encontramos nuestra felicidad, nuestro descanso en vivirla, porque esta palabra es vida, porque esta palabra es alimento, es un pan verdadero que sacia nuestra hambre, nuestra sed. En la palabra de Dios encontramos la respuesta a las preguntas más profundas de nuestro corazón, a las inquietudes más grandes. En la palabra de Dios encontramos el consuelo para nuestra alma cuando está abatida, afligida. En la palabra de Dios encontramos la esperanza. En la palabra de Dios encontramos siempre la claridad que trae Dios. Es más, escuchar la palabra de Dios hace que nuestra fe sea creciente. ¿Quieres crecer en el conocimiento de Dios? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres que tu fe crezca? Toma la palabra de Dios cada día, empieza a meditarla, a leerla, pero con el deseo de colocarla en práctica, de vivirla. Y allí está entonces la alegría del corazón del ser humano, pues Dios nos sigue hablando. Y por eso dice Jesús que es muy dichoso, es más dichoso el que escucha su palabra y la cumple, el que guarda sus mandamientos, el mandamiento del amor, el que es fiel al Señor, el que encuentra su deleite en tomar esta palabra cada día, en pedir al Espíritu Santo que abra su entendimiento, su corazón, para que pueda comprenderla. Es dichoso el que abraza la palabra de Dios y también la comunica a otros hermanos, en el que se convierte en instrumento de Dios para la salvación de los que le rodean. Es dichoso, esta es la palabra que salva, de la cual decía el apóstol San Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Ay de mí si no evangelizo. Tomó la palabra, la hizo vida y la comunicó, la encarnó realmente en su corazón y la vivió, y por eso es dichoso. Todos los santos han tomado la palabra, la han meditado profundamente, han buscado en ella la voz de Dios
la han encontrado y por eso hoy son santos. Qué bueno que hoy cada uno se pueda también preguntar en qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Será que sí tenemos la Biblia en nuestra casa y le dedicamos un tiempo para leerla con fe, con esperanza, invocando al Espíritu Santo, queriendo acercarnos a Dios? Hace poco celebramos la fiesta de San Jerónimo y él decía, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Desconocer la palabra de Dios, hermanos, es desconocer todo lo bueno. Pero si quieres hoy escuchar la voz de Dios, toma esta palabra. Y como dice el apóstol, no como oyente olvidadizo, no como aquel que escuchó la palabra, pero después se le olvidó lo que le dijo, sino que seas aquel que toma la palabra, la medita en su corazón, la lleva a la práctica. Recuerda que la palabra que el Señor siembra en nuestro corazón es una semilla óptima, eficaz, capaz de producir fruto por sí sola, pero sí tenemos una responsabilidad y es la de preparar el terreno. El terreno es nuestro corazón donde cae la palabra. Si ese terreno está bien preparado, si acogemos la palabra en oración y con una convicción, con una conciencia de querer dejar a Dios actuar en nuestras vidas, esta palabra producirá muchos frutos. Esta palabra crecerá. Con esta palabra aumentará nuestra fe, nuestra confianza, y esta palabra nos hará libres. Es el Señor quien nos habla constantemente. ¿Quieres ser dichoso entonces? ¿Eres dichoso si hoy en la palabra de Dios encuentras la voluntad de Dios? ¿Y cómo? Él nos da sus mandamientos. Si los guardas, si los haces tu tesoro, si los haces tu alegría, entonces el Señor fortalecerá tu corazón. El Señor traerá a tu vida esperanza. Si conocemos la palabra de Dios, vamos a hablar palabra de Dios. Pero la persona que no lee la palabra de Dios, sino que tiene otro tipo de literaturas, a veces paganas, mundanas, eso es lo que va a comunicar. Pero si tomamos la Biblia día a día, si meditamos el Evangelio, si vamos a la misa, si personalmente tomamos la Biblia y empezamos a leer, puede ser el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, uno de los evangelios, o empezamos a leer en el Nuevo Testamento las cartas del apóstol San Pablo, día a día nos vamos a dar cuenta que de nuestros labios empiezan a brotar palabras nuevas, que es la palabra de Dios, y palabras de bendición, palabras de consuelo para quien lo necesita, y poder decirle a alguien, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice que no debemos hacer esto, o por el contrario podemos animar también y decir, la palabra de Dios promete esto, la palabra de Dios asegura esto. Es decir, Dios nos está hablando constantemente. ¿Quieres ser dichoso y alabado a los ojos de Dios y también de Jesús alcanzar un día estas palabras? Dichosos más bien los que escuchan mis palabras y los que las llevan a la práctica, los que hoy abren su corazón a Dios. Quiero invitarles para que en este día le pidamos al Señor nos conceda enamorarnos de esta sagrada escritura, de su voz, porque en ella encontramos la verdad que salva, en ella encontraremos también el descanso para nuestras almas, nos comunicará el mensaje de Dios, el meditar constantemente en la palabra de Dios hará que nuestra fe crezca. Es importante, indispensable, como lo dice hoy Jesús, vivirla, llevarla a la práctica, hermanos, que no seamos aquellos que decimos, conocemos a Dios, conocemos la palabra de Dios, pero estamos saltándonos los mandamientos. Estamos pasándonos por alto lo que Él nos está diciendo constantemente y así ser dichosos. Finalmente, cuando Jesús dice que son más bien dichosos los que escuchan su palabra y la llevan a la práctica, Él está haciendo una alabanza de la Virgen María, porque la Virgen María lo llevó en su vientre, la Virgen María lo alimentó de su pecho materno. La Virgen María estuvo con él, pero ella es la mujer que encarnó la palabra como nadie más lo ha hecho. Guardaba siempre la palabra de Dios en su corazón, la vivió. Ella es el fiel ejemplo, el vivo ejemplo que nosotros debemos seguir cada día. Que esta palabra, hermanos amados, se quede en nuestros corazones y que el Señor nos dé la gracia de enamorarnos cada día más de Él. Que hoy como tarea y todos los días de nuestra vida sigamos sacando un tiempo dedicándolo para una lectura orante de la palabra de Dios y nos daremos cuenta que nuestra vida cambiará,
Que el Señor esté en cada uno de ustedes y yo les bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que todos tengan un santo y un feliz día en el Señor.